eres bueno, 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 bueno. Hebreos capítulo 4, versos del 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versos del 14 al 16. Y una vez que lo encuentren, si su condición física se lo permite, por favor estemos en pie. Y aquellos que nos acompañan a través de nuestro canal, les recuerdo que el texto es Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. El título del mensaje en esta tarde es Jesús, no hay otro como Él. Repito, Jesús, no hay otro como Él. Así dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, versos del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En el mundo encontramos de todo mucho, ¿verdad? Y parece una expresión un poquito incoherente, ¿verdad? Pero, repito, en el mundo encontramos de todo mucho. Cuando hablamos de deportes, encontramos muchos deportes. Cuando encontramos acerca de afinidades en ciertas cosas, también se encuentran muchas opciones. Y en el término de lo que es la religión, no es exactamente lo mismo. El mundo hoy día tiene, siempre lo ha tenido, pero tiene una gran cantidad de religiones, muchas religiones. Tan es así que en un tiempo, pues siempre se consideró el cristianismo dentro de las sociedades y a nivel cultural como la máxima expresión de fe. Era indiscutiblemente la reina de las fes, de las religiones, puesto que creemos de todo corazón que representa a quien es el verdadero, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero de unos tiempos para acá nuestras sociedades, ya sea por causa de la globalización, por la tecnología, ha reducido al cristianismo a ser solamente uno de las muchas voces religiosas que existen en la sociedad. Así que para las mentes de muchos, el evangelio sencillamente es otra opción de la cual no hay que tenerle tanta urgencia como se tenía en los tiempos pasados. E inclusive algunos hoy día están haciendo con las religiones como lo hacen también con sus gustos o con sus recetas. Combinan muchos sabores. O sea, toman la religión, en este caso la fe cristiana, y la combinan con otras expresiones religiosas, con otras doctrinas, con otras prácticas, y ellos forman su propia religión. Una forma muy acomodaticia y muy propio del individualismo de hoy, donde todo lo quiere acomodar a sus gustos y a sus exigencias. El propósito de este mensaje se une al propósito de la misma epístola de los Hebreos, y es mostrar la superioridad de Cristo. Aun cuando uno hoy día escuche, ¿verdad?, cómo se ha reducido, como dije anteriormente, el cristianismo a ser una de las muchas religiones, nosotros seguimos creyendo que el evangelio, que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Creemos de todo corazón
que lo que Dios ha revelado de sí mismo en las Sagradas Escrituras es la verdad. Y que no ponemos en tela de juicio la sinceridad que otros puedan tener en sus diferentes fees culturales o expresiones religiosas, pero decimos con toda autoridad y respeto que están equivocados. Y que nuestro anhelo en el corazón no es que nos den la razón a nosotros, porque la razón y la verdad se encuentra en ninguno de nosotros, ni en este servidor como ministro, ni se encuentra en la denominación en la cual perseveramos, que son los bautistas, ni otros hermanos evangélicos, sino que la fe se centra en aquel que Dios ha revelado a nuestros corazones. Entiéndase, Jesucristo nuestro Señor, aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, aquel que es el alfa y el omega, el principio, el fin, aquel que ha transformado la humanidad y la sociedad desde no solamente en su nacimiento como elemento histórico, sino aún desde antes ya ven impactando la humanidad, porque ya Jesucristo era previsto, ya Jesucristo fue profetizado, ya el Espíritu Santo le estaba hablando a los santos hombres de Dios acerca del advenimiento de Cristo Jesús. Cristo vino, nació, murió, resucitó, ascendió a los cielos, y nosotros, el cristianismo de este tiempo, lo que estamos es esperando con una expectativa hermosa en la segunda venida de Cristo. Y en lo que Él viene, compartir este evangelio, no con un espíritu de superioridad intelectual, no con un espíritu de que somos moralmente superiores a los demás, sino con mucha humildad, siguiendo el mismo ejemplo de Cristo, le decimos al mundo que se arrepientan y vengan al camino del verdadero, que es Cristo Jesús. Así como nos ocurrió a todos los que estamos aquí presentes, a aquellos que están expuestos a este mensaje a través del canal de YouTube, millones de personas que han venido a la fe, y ese es nuestro mensaje, un mensaje de humildad y de amor, pidiéndole al mundo, reconcíliense con Dios, pero es a través de ¿quién? De Jesucristo. Así que en este desarrollo del mensaje, como le dije, va unido al propósito mismo de la Epístola a los Hebreos, que es establecer la superioridad ¿de qué? De Cristo. Porque en el contexto de esta epístola, este documento tiene en sí un propósito de exhortación, básicamente, donde obviamente también tiene unos elementos teológicos y muy importantes acerca de la persona de Cristo, pero va dirigida a una audiencia que se sintió tentada de darle la espalda a la fe cristiana. Se dirige a un sector donde por causa, como lo habían identificado algunos estudiosos bíblicos, que por situaciones de persecución, por situaciones de sufrimiento, puesto que la observancia de la fe en esos tiempos era motivo literalmente de vida o muerte. El cristianismo no era ampliamente aceptado. Era rechazado tanto por la sociedad como por los grupos religiosos imperantes, como también por los sistemas políticos. O sea, cada uno de estos sectores tenía una razón diferente para oponerse al evangelio, pero al mismo tiempo unían fuerzas para tratar de impedir el desarrollo y el crecimiento ¿de qué? Del evangelio. Los creyentes del tiempo de la Epístola a los Hebreos no gozaban, como hoy muchos de nosotros tenemos en Occidente, que a pesar de las oposiciones y a pesar del avance que ha habido del secularismo, del ateísmo y una serie de cosas, todavía gozamos de unas libertades religiosas, y también podemos refugiarnos en aquellos que creen como nosotros, que todavía son un gran número en nuestra sociedad. Ciertamente hoy día hay unos airecillos de persecución, pero jamás comparados con los que sufrieron los cristianos del primer siglo, y mucho menos con los que cristianos actualmente en el siglo XXI están sufriendo en ciertas partes del mundo, que literalmente están perdiendo sus familias, que literalmente están exponiendo su vida
por Cristo. Acá en esta parte del mundo no nos ha tocado eso. Que sí tenemos personas que difieren, que sí tenemos personas que tienen una voz en las redes sociales que antes no nos dábamos cuenta y que comienzan a decir cosas absurdas contra el evangelio y se oponen. Sí, eso lo tenemos. Pero todavía no llega al nivel de la persecución que tuvieron los creyentes del primer siglo y que muchos creyentes en otras partes del mundo tienen. Y gracias a Dios por ello. Y no decimos que eso no pueda ocurrir en el futuro, pero yo tampoco lo deseo. Yo sería un masoquista si le dijera, no, yo quiero que venga una gran persecución aquí. No, mi hermano, porque eso no es un juego. Eso es algo muy serio. No es lo mismo, como dijo alguien, llamar al diablo que verlo venir. No es lo mismo. No es lo mismo sentarse tras una computadora y decir, soy perseguido. Y después de allí tú sales a comer Doritos y tomarte un refresco grande, un Biggie, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Y comenzar a ver videos en YouTube y tú muy tranquilo en tu casa. Oye, qué perseguido tú estás. Porque para ti persecución es que alguien difiera de tus ideas y que alguien te las exprese en las redes sociales y tú dices, ay, qué perseguido estoy. Ay, Dios mío, me ofendieron porque, ay, Dios mío. Mi hermano, no, eso no es una persecución. Una persecución tiene que ver con que ahora mismo donde nosotros estamos congregados irrumpan de momento aquí y nos maten a todos. Una persecución legítima tiene que ver con la privación de empleos por causa de tu fe. Una persecución legítima tiene que ver con que se nos quiten derechos como creyentes. Una persecución legítima tiene que ver con perder seres queridos por causa de la fe. En no claudicar en la fe cuando se nos pone un arma de frente y nos dicen o niegas a Cristo o te matamos. Y en ese momento decidimos aspirar hacia la ciudad de Dios, cuyo fundamento es Cristo mismo, que quedarnos aquí. Y eso es lo que estaba ocurriendo en los tiempos de la epístola a los Hebreos con muchos de estos cristianos. Entonces llegaron a claudicar en su fe, llegaron a confundirse y obviamente la parte humana de estos creyentes dijeron, pues mira, vamos a volver al judaísmo. Vamos a dejar el cristianismo, vamos a volver a lo que nosotros creíamos, donde nosotros creíamos pues no había persecución, donde nosotros creíamos pues estábamos más seguros, donde lo que nosotros creíamos es lo correcto, porque dentro del momento de confusión por causa de las persecuciones y de las pruebas, puede venir esa idea de que, oye, ¿será que yo estoy incorrecto y los demás están bien? ¿Será eso? Entonces, todo ese tipo de vorágine de pensamientos y de sentimientos posiblemente estuvieron en gran manera en el corazón de los destinatarios de esta epístola. Pero le voy a decir algo, y esto es lo hermoso de este documento, al igual que de toda la Escritura. El Espíritu Santo tiene cuidado de nosotros. La Escritura dice en una sección, en uno de los Salmos, Dios hablará paz a su pueblo para que no se vuelva a la locura. O sea que cuando en los momentos se vuelven extremos, donde la confusión invade nuestras mentes y nuestro corazón se encuentra sacudido, el Espíritu Santo, Dios mismo, envía su voz de consuelo. Así como lo hizo, y vemos ese paradigma en el Antiguo Testamento, porque tenemos a un ejemplo en el profeta Jeremías, que un hombre fiel a Dios, un hombre consagrado a Dios, un hombre con celo de Dios, pero en algún momento de su ministerio se vio tan y tan agobiado por las persecuciones, porque déjeme decirle que continuamente las voces contra Jeremías era que lo callaran y hasta que lo mataran. Y este hombre amaba a Dios, pero amaba profundamente a su pueblo. Él no predicaba un mensaje de juicio y lo disfrutaba, como yo le he dicho en otras ocasiones, que hay predicadores que parece que disfrutan mandar al infierno a la gente, y parece que en la manera en que llevan el mensaje, en lugar de tener tristeza por los perdidos, lo disfrutan. Y cuando hablan del juicio de Dios es como que si lo disfrutaran. Óyeme, ¿se te ha olvidado que tú eres salvo por la gracia? Y que si Dios en algún momento dejase de mirarte a través de la gracia, ese mismo juicio que tú disfrutas que otros caigan, va a venir sobre ti. ¿O no debes verlos como aquellos que realmente son rescatistas?
Porque las personas que se dedican al rescate de personas que están atrapadas en montañas o están en medio del océano, hermanos, no solamente lo hacen porque tienen una vocación, sino también tienen un sentido de urgencia de salvar vidas. O sea, cuando ellos les notifican que hay una persona en alta mar, que está su vida peligrando, aunque sea una sola persona, ellos mueven los helicópteros que sean, mueven los expertos que sean con tal de salvar una vida. Y su satisfacción está en salvarlo. Y lloran con la persona y ríen con la persona, porque para ellos es mucho más que simplemente un paycheck. Para ellos es salvar vidas. Y las vidas humanas físicas son importantes, pero cuán importante es el alma de alguien. Entonces, cuando Jeremías predicaba, hermano, era el amor a Dios y al mismo tiempo ese sentido de que, wow, mi pueblo a quien amo no quiere escuchar, está siendo desobediente y el juicio de Dios viene inminente, que en el contexto de Jeremías era el cautiverio en Babilonia. Aquí lo que quiero decirles con esto es que hasta Jeremías, como hombre de Dios, como profeta de Dios, hubo una sección que dijo: Señor, ya yo estoy cansado de esto, ya no voy a hablar más en tu nombre, la verdad es que esto está demasiado difícil, lo que yo he hecho es más que derramar lágrimas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Maldito sea el día en que nací, porque así también Job se expresó en un momento dado. Pero ¿qué ocurrió? El mismo Dios que los llamó vio su condición de tribulación y de confusión y le dio alivio a su alma. Alivio como profeta y como siervo de él que era, porque Dios tiene consideración de su siervo, y también para que pudiera tener el valor y el poder de seguir hacia adelante en su ministerio. Aquí entonces el epístola de los Hebreos tiene ese mismo paradigma de que Dios puede ver al pueblo confundido, podrá ver al pueblo en sufrimiento, pero no lo dejará solo. Enviará su palabra a su tiempo. O como bien dice allí mismo en Hebreos capítulo 4, cuando se refiere en este caso a la palabra de Dios, dice en el verso 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra viva llega a la audiencia de los hebreos, la palabra viva llega a nosotros. Una palabra que produce un efecto maravilloso. Y aquí el efecto maravilloso es que nos puede sacar de la confusión, nos puede sacar de ese estado de desánimo, nos puede sacar de ese estado donde nos vemos tentados a volver a nuestra antigua vida por el peso que nos da sobre nuestros hombros y sobre nuestro espíritu, el dar testimonio de la fe en un mundo difícil. Entonces Dios nos dice: no, ustedes primeramente están en el verdadero. Ustedes no tienen que volver atrás, porque ustedes están en Jesús. Y como Jesús, y ahí es que yo lo simplifico, esta idea teológica de la epístola a los Hebreos, no hay otro como Él. E iglesia, como Jesús, no hay otro como Él. No hay otro. Y ahí es que lo vamos a exponer con estos versículos que a mi juicio reflejan todo lo que es el pensamiento teológico del autor de los Hebreos en cuanto a quién es Cristo. Porque Hebreos lo que hace es resaltar el nombre de Cristo, su persona y su obra, para que entonces aquellos creyentes que se encontraban tentados a volverse atrás puedan caer en tiempo y decir: espérate, no, estamos en el verdadero, y no solamente es que estamos en el verdadero, sino que Él mismo, a través del maravilloso don de la fe, nos va a permitir perseverar hasta el fin. Por eso el autor de los Hebreos tiene todo un capítulo, una sección, donde se habla acerca de ¿qué? De la fe. Donde dice que por la fe Dios levantó hombres. Dice que por la fe Abraham salió
de Ur de los Caldeos, donde dice que por la fe también José, que por la fe Moisés y por la fe otros personajes de la historia bíblica pudieron seguir hacia adelante porque le creyeron a Dios. ¿Pero por qué le creyeron a Dios? No solamente por la revelación de Él en sí mismo, sino porque estaban en el verdadero, que es Cristo Jesús. Así que vamos a comenzar a exponer aquí este aspecto de Jesús, no hay otro como Él. De acuerdo al texto de Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16, lo primero que podemos apreciar partiendo de esta idea de Jesús, no hay otro como Él, es lo que el mismo autor de los Hebreos se refiere a Cristo, y es que Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Repito, Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Yo quiero que nos detengamos un momento en este aspecto. Él dice no solamente sumo sacerdote, sino se refiere a Cristo como el gran sumo sacerdote. Haciendo un poco de historia, ¿verdad? Para beneficio de al menos aquellos hermanos que no la conocen. En el Antiguo Testamento tenían el sumo sacerdote, aquel que se encargaba de interceder por el pueblo, porque eso es lo que conlleva la carga de ser el sacerdote, interceder por el pueblo. Y también en esa intercesión tenía que ver con ¿qué? Con lo que tenía que ver con la purificación de los pecados, tenía que ver con todos los sacrificios, tenía que ver con todas esas funciones. El sacerdote representaba a Dios frente al pueblo y él representaba al pueblo delante de Dios. Así que era un cargo que llevaba la idea a la gente de que a través de él, pues Dios estaba presente en el pueblo, donde podía reconciliar su relación y donde podían expresar su adoración en gran manera. ¿Y qué sucede? Pero los sumos sacerdotes, de acuerdo a lo que nos dice en la misma epístola a los Hebreos, dice que los sumos sacerdotes ejercían su ministerio, ejercían sus responsabilidades, pero aun aunque ellos lo que hacían era algo hermoso para la gente, sin embargo ellos eran imperfectos. O sea, ellos mismos ofrecían sacrificio por las personas delante de Dios, pero ellos tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos. O sea, ellos tenían que ser perdonados por Dios, ellos tenían que también tener su relación con Dios, puesto que ellos también, al ser imperfectos, eran pecadores. Pero mi hermano, eso es con lo que realmente se contaba en el Antiguo Testamento. Y hoy día, mis queridos hermanos, no es que hacemos la transferencia o la transición de decir que somos sacerdotes y somos los pastores, porque no es eso. Pero sí en el aspecto de la analogía de que nosotros en este caso apacentamos la grey de Dios, nosotros llevamos la palabra de Dios, pero lo que quiero acentuar es el sentido de que nosotros también tenemos que presentarnos a Dios. Nosotros no somos perfectos. No somos de ninguna manera ajenos al pecado. No somos gente que no somos tentados. Somos tentados continuamente. Lamentablemente en algunas áreas podemos caer. O sea, y esa es la gran tensión que habita en los corazones de muchos sinceros pastores, que queremos agradar a Dios con toda nuestra fuerza, pero a veces nos encontramos, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, que encontramos en eso en nosotros, que el querer está, pero muchas veces el hacerlo no podemos por causa de nuestra naturaleza. Y entonces nos toca tener una relación de transparencia con nuestro Dios. Por eso el ministro ha de dedicarse en cuerpo y alma a la iglesia, pero sin descuidar su vida espiritual. Porque créeme, si un ministro descuida su vida espiritual, aún por más involucrado que esté en la iglesia, 7 días a la semana, 24 horas al día, mi hermano, puede caer. Y hay veces que ahí es que vienen las grandes sorpresas que dicen, pero si este hombre prácticamente dormía en la iglesia,
Sí, él estaba en todas las actividades y los programas de la iglesia. Estaba cumpliendo con toda la descripción de sus tareas, pero descuidó. Por estar tan ocupado allí, descuidó la otra parte que es la más importante, su vida espiritual. Oraba por todo el mundo, pero él no oraba por él. Exhortaba a todos los demás que ayunaran, él no podía ayunar porque no tenía tiempo. Él exhortaba a los demás a que estudiaran la escritura para que el Señor le hablara, pero el único tiempo que él tenía para la escritura era para preparar estudios bíblicos y más conferencias y mensajes y sermones dominicales. Entonces, llega un momento que esto es un proceso lento pero seguro. Te vas alejando. Sigues involucrado en las cuestiones de la fe. Sigues involucrado en lo que es el día a día ministerial, pero tu vida se va secando. Espiritualmente hablando, se va secando, al punto que tu nivel de vulnerabilidad hacia la tentación se hace grandísimo. Y no hace más que Satanás enviar algo, lo que sea, y ya nuestro cuerpo está tan vulnerable. Es como si utilizáramos esta analogía de lo que es el sistema inmunológico del cuerpo. Si tú no lo cultivas con descansos y con vitaminas, con una buena alimentación, y con cuidarte, óyeme, no te digo el COVID, cualquier tipo de enfermedad toma ocasión en tu cuerpo, porque tu sistema inmune está bajo. Y muchos pastores tienen tanto y tanto trabajo y creen que eso es lo que los consagra, pero si no han sacado tiempo para estar a solas con Dios, en oración, que Dios trabaje en sus vidas, es cuestión de tiempo que la bomba explote. Es cuestión de tiempo. ¿Qué sucede? Cuando entonces se compara a Cristo con el sumo sacerdote, ese riesgo que acabo de hablar en el sumo sacerdote estaba, por eso él tenía que presentar sacrificios por él. Pero el autor de los Hebreos presenta a Cristo no como un sumo sacerdote para que entonces en ese aspecto no hubiese duda, porque el pueblo estaba consciente que los sacerdotes podían caer también. Estaban conscientes. Si él decía, no, es que Jesucristo es el sumo sacerdote, entonces hubieran dicho, ok, intercede por mí, esto hace esto, lo otro. Pero puede caerse. Pero no, el autor de los Hebreos lleva, inspirado por el Espíritu Santo, a este grupo de creyentes la expresión, no, tenemos un gran sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote. Y con esa expresión implica que Cristo en sí mismo es perfecto. Cristo no tiene que presentar ofrendas de sacrificio para él mismo, porque él mismo se ofreció en sacrificio por cada uno de nosotros. Jesucristo se expuso al pecado, pero sin embargo, aún a pesar de ser tentado y Satanás tirarle con todas las armas que él pudiera, sin embargo, nunca cedió. Jesucristo venció el pecado, siendo tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero nunca cedió. Porque Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, es el Hijo de Dios sin pecado, es suficiente. Por lo tanto, cuando lo vemos como el gran sumo sacerdote, trasciende lo que nosotros podemos ver en el plano religioso humano y decir, si aún lo religioso de aquí se pueda caer, yo tengo en los cielos un gran sumo sacerdote y jamás él va a caer. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, él me sostiene. Porque le voy a decir algo, si usted se encuentra, y yo lo he visto en películas, que obviamente las películas tienen un fin de entretenimiento, obviamente, uno no lo puede tomar muy en serio, pero yo he visto estas escenas donde una persona se va a caer por un risco, y entonces viene una dama de unas 110 libras y lo agarra así, y ella lo sube. Mire, mi hermanito. You know, la película es para entretener. Vamos para eso. Pero usted sabe algo, yo le voy a decir algo. Si yo me voy a caer, y no voy a decir cuánto peso, porque eso es un asunto personal. La ley IPA me protege. Pero entonces, ponle que alguien, un niño de 10 años o 11 de la iglesia, delgadito, tiene la mejor intención de que el pastor no se muera y diga, yo lo voy a agarrar. Y yo lo veo
Le digo, mira, mi hermanito, yo me voy, ya yo he vivido, sigue tú. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que me lo voy a llevar enredado. Él no tiene el poder para soportarme a mí. Tendrá la mejor intención del mundo. Él lo vio en una película y dirá, yo no quiero que mi pastor se me vaya por el risco. Qué lindo sentimiento. Pero fuera de algo lindo no es real. ¿Por qué? Porque él, lo único real sería que él simplemente lo estuviera agarrando a alguien que fuera más fuerte que nosotros dos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo lo que estoy viendo es a ese, yo digo, Dios mío, tiene la mejor intención, pero yo voy para allá abajo como quiera. Pero si yo veo que me agarra y me sostiene y me está subiendo, digo, uy, ¿qué pasó aquí? Y a lo mejor es que hay detrás de él entonces alguien que legítimamente tiene la fuerza para soportarnos a nosotros dos. Mi hermano, eso es un gran alivio. Cuando hablamos de Cristo como un gran sumo sacerdote, en contraste de los sumos sacerdotes, implica que no solamente tiene este aspecto de intercesor, que más adelante vamos a abundar más sobre él, sino el aspecto de que él me sostiene, él tiene el poder para sostenerme. Jesucristo dijo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Está hablando de la mano de Dios. Obviamente, si es la mano de Dios la que te sujeta, no importa cuánto pese tu pecado, tu vida. Si el Señor te sostiene, Él te va a levantar. Porque no es cualquiera. Es el gran sumo sacerdote. Es perfecto, es suficiente en sí mismo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. De hecho, otras imágenes que utiliza la epístola de los Hebreos para ilustrar lo que es Jesucristo y la fe, lo compara con un ancla. Y un ancla, obviamente usted sabe que la función es mantener esa embarcación en su lugar. ¿Por qué? Porque la marea en algunos momentos se ve visiblemente, o sea, se puede percatar que es fuerte, pero hay momentos que es suave. Pero no quiere decir que no haga el trabajo de que si tú no anclas esa embarcación, poco a poco esa embarcación se va a ir alejando de la orilla. Y así sucede con aquellos que se apartan del Señor. Si no ha puesto su ancla firme, su fe allí anclada y está confiando en sí mismo o confiando en que las circunstancias a su alrededor son muy livianitas, es cuestión de tiempo que te des cuenta que estás bien lejos de la orilla. Y Dios puede hacerte volver a la orilla. Pero ¿por qué no mejor echar el ancla? El fundamento. Y arraigarnos en Él para que no nos movamos de nuestra estabilidad que gozamos en Cristo. Así que lo primero es Jesús, no hay otro como Él, porque de acuerdo al autor de los Hebreos, Él es el gran sumo sacerdote. Ahora, no solamente nos habla de un gran sumo sacerdote, sino que también nos habla de que Jesucristo es un gran intercesor. Dice en el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. No solamente tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos, sino que dentro y en lo que es ese sumo sacerdote se incluye que es un gran intercesor. Alguien que intercede por ti. En el plano humano, bendito seas aquellos que interceden cuando uno tiene un conflicto con un compañero, un hermano, un familiar. Esos intercesores vienen a ser ese factor, ese elemento de paz. Son los que van a apelar por tu causa. Entonces, en el asunto es que a nivel del cielo nosotros tenemos un intercesor, pero no cualquiera, es un gran intercesor. Pero ¿qué es lo que lo hace grande? No solamente porque es un gran sumo sacerdote, sino que lo acompaña algo que es muy importante, y escuche bien, empatía. ¿Ok? Porque como le dije al inicio de la imagen que yo dije de Risco, usted necesita que quien lo sostenga a usted sea más fuerte que usted. That's it. Esto es lógica. Usted no puede confiar su vida en alguien que es más débil que usted. Usted tiene que tener a alguien que es más fuerte que usted, que lo pueda sostener. Entonces,
Cristo tiene ese poder para sostenernos, de lo cual citamos en Juan 10, 28 al 30. Pero al mismo tiempo es un gran intercesor. ¿Pero por qué es un gran intercesor? Porque el mismo texto dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todo se resume en empático. Empático. El Señor tiene el poder para interceder por mí, pero Él me entiende. Él te entiende. Habían sumos sacerdotes que ciertamente ofrecían sus sacrificios, hacían sus ejercicios religiosos, pero sin embargo no podía tener una empatía completa porque Él no estaba parte del pueblo. Inclusive sus funciones eran estrictamente religiosas y se vive en una burbuja. Y a lo mejor puedes tener algo de idea de lo que es el sufrimiento, pero no lo has sufrido todo. Y se llama empatía. Y le voy a decir, mis queridos hermanos, empatía es una virtud para mí. Es una hermosa virtud que nos identifica cada día más con Cristo. Empatía es que yo veo tu dolor y en vez de decirte, ¿qué? ¿Que tú no tienes fe? Ah, María, qué vergüenza es. ¡Qué vergüenza! Que tú conoces versículos bíblicos y vas todos los días a la iglesia y tú estás llorando y tienes depresión. ¿Qué es eso? Ah, eso son changuerías. Changuería hasta que te toca a ti, varón. Ahora, qué triste que entonces el discurso cambia cuando te pasa a ti. Porque entonces cuando te pasa a ti, ya yo entiendo, pero ¿por qué te tiene que pasar a ti? O sea, ¿por qué tú tienes que pasar por una cárcel para entonces tener empatía de los que están ahí? ¿Por qué tú tienes que entonces caer en una cama en intensivo para tener empatía de aquellos que están en los hospitales con enfermedades? ¿Por qué tenemos que caer en un bajo nivel económico para entonces tener empatía de aquellos que aún con todo el esfuerzo que hacen para ganarse el pan todavía no les da? Porque lamentablemente aquí la empatía solamente es aprendida a través de la experiencia. Mientras tanto, no, somos voces muy acusativas. Hasta que te pase a ti. Yo recuerdo que entre todos estos años del ministerio, pues siempre tenemos aquellos que aspiran al pastorado. Mucho. Y la Biblia dice que el que anhela obispado buena obra desea. Eso es fantástico. Pero es necesario unos requisitos. Y yo recuerdo alguien que a espaldas mías decía, el pastor no hace esto, yo lo haría de esta manera. Pacheco no hace esto, pero yo lo haría mejor que él. Claro, nunca me lo dijo en la cara, porque ese tipo de personas no te habla de frente. Pero ya, si yo estuviera al frente de la iglesia, esto estaría diferente. Sí, esto siempre tenía algo de que él lo podía hacer mejor. Y en una ocasión, yo se lo llevé a uno de mis consejeros pastorales. Yo dije, mira, este hombre es un aguijón en la carne. Porque yo me entero por todos los hermanos todo lo que habla a mis espaldas. Y ya me está. Y él me dijo, ¿sabes lo que tú tienes que hacer, Pacheco? Y yo, ¿qué? Ora para que se haga pastor. Y yo, ora. Pega rodillas que Dios lo haga pastor. Y yo, ¿por qué? Para que sepa lo que es bueno. Porque él tiene todas las contestaciones. Pues dale, me dice, lo mejor que le puede pasar es que alguien lo ordene y lo ponga al frente de una iglesia. Oye, dicho y hecho, pasó. ¿Cuánto duró? Ni lo que dura un embarazo, ni 9 meses. ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo con violín que con guitarra. No es lo mismo. Y después a los 2 o 3 meses estaba, Pacheco, ¿qué pasó? ¿Qué tú harías en una situación como esta? Yo, mi hermano, pero ¿cómo consultas a alguien que no sabe lo que está haciendo? Si de acuerdo a ti tú lo sabes todo. Me da caña, mi hermano, que yo estoy observándolo para yo aprender de usted. No, es que esto está difícil. ¿De verdad? Y pues si tú te llenabas la boca de que yo no sabía hacer las cosas. Me dice, esto de manejar con gente. ¿De verdad? ¿O es que tú pensabas que esto era más que la corbatita y la chaquetita el domingo por la mañana y una sonrisa de político número 3? No, esto no es así, mi hermano. Mi hermano, nosotros estamos batallando con el mismísimo diablo que trata de impedir el avance de la obra del Señor. Estamos batallando con nuestra propia humanidad y con la humanidad de nuestros hermanos.
Y me dice, no, yo no lo había visto así. No, sí, yo sabía que no lo había visto así. No duró. Yo no creo que ha seguido hablando las boberías que decía. ¿Por qué le digo? Porque tiene que pasarte para que lamentablemente lo puedas entender. Dios siempre ha tenido una gran empatía por su pueblo, pero la exhibió en su encarnación. Gloria a Dios. Cristo caminó entre la gente. Cristo vio de primera mano el sufrimiento y los estragos que trajo el pecado a la humanidad. Estuvo en primera fila viéndolo no solamente en el endemoniado gadareno, lo que Satanás hace en la vida de una persona posesionada, vio los estragos que hace el pecado de la avaricia en personas como el joven rico que estaban mejor pensando en lo de hoy que en lugar de la eternidad. Vio cómo la enfermedad trae tanto sufrimiento como la mujer del flujo de sangre y los demás ejemplos. Y hay muchísimas más historias que las que están en las Escrituras, puesto que el Evangelio de Juan dice que muchas más cosas dijo e hizo Jesús que si se fueran a ponerlos por libros no cabrían en el mundo. Pero estas se han escrito para que creáis que Él es el Hijo de Dios y tengáis vida en su nombre. Cristo es empático, gloria a Dios. Cuando te acercas de rodillas delante de Dios con tus lágrimas y con tu corazón roto, hay alguien que te está escuchando. Que si fue tu pecado que te llevó a eso, aún así te escucha. Y que entonces el Espíritu Santo trabaja en tu corazón y sale de lo más profundo de tu alma. Un me arrepiento. Pero aún antes de ese arrepentimiento, Cristo te escucha. La Biblia dice que los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Siempre están los oídos a su pueblo. Siempre. Nunca hay no te puedo escuchar ni te voy a escuchar. Sino un Señor empático que puede interceder cuando Satanás te zarandee como a trigo, que te puede entender y te puede interceder por ti cuando llega el momento de la humanidad en cuanto a todas estas cosas que vienen a nuestra mente, tanta mala noticia, tantas situaciones difíciles, y Él dice, Señor, al Padre, intercede. Y sobre todas las cosas, en esa intercesión está el que nos guarda. Y para culminar, mis queridos hermanos, en esta línea de lo que es Jesús, no hay otro como Él. De acuerdo a Hebreos capítulo 14, capítulo 4, versos del 14 al 16. No solamente es que es un gran sumo sacerdote, es un gran intercesor, sino donde está sentado, ¿sabes dónde es? En un gran trono de gracia. Ahí es que está. A mí me gusta ese. Me gusta todo, pero un gran trono de gracia. Y yo le digo así, un gran trono de gracia. Porque dice que el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, no al trono del juicio, no al trono del reproche, no al trono de la antipatía, sino que te dice que te acerques confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios por Él. No hay otro como Él. Dígame, ¿dónde en las otras expresiones religiosas hay alguien como Él? Es más, désela, vamos, deje la fe y arrójese a estudiar todas las demás religiones. Pruébela y después hablamos. Busca en el Islam, busca en el budismo, busca en lo que se invente el hombre, si va a encontrar a alguien como Jesús. Yo estoy tan seguro que no, que me voy a sentar a esperarlo. Solo el orgullo le impediría a usted a reconocer que esto no es así. Porque las demás ofertas que ha hecho el hombre con sus pensamientos religiosos y hasta las tergiversaciones que hacen de Jesucristo jamás van a satisfacer el corazón y el alma de una persona como lo hace Cristo Jesús. Él está sentado sí en un gran trono de gracia. ¿Por qué el énfasis del autor del trono de gracia? Porque usted sabe que en los tronos de los reyes no puede entrar cualquiera.
Oh, pero ¿y que Carlos Pacheco entra y que al trono de la gracia? ¿De qué? ¿Al trono de un rey de por ahí? ¿Tú crees que no me van a dejar? ¡No! Es más, hay líderes religiosos actualmente, aún yo siendo pastor, que ni con cita me atienden. Para que lo sepas, porque ya están en un trono. Esa gente ya está, mi hermano, ellos están en otros niveles. Ahora, si mi iglesia fuera de 10,000 miembros, me hacen la cita hoy. Mi hermano, yo hablo sin filtro. Pero lo primero que buscan es, Carlos Pacheco, ¿cuántos pastores? ¿A 30, 40? Vamos a ver si algún día vamos a hacer algo con él. Ponlo en el archivo 13. Carlos Pacheco tiene ¿cuánto? 12,000. 12,000. Muchacho, tráemelo para acá que yo quiero hablar con él porque ahí se pueden vender cuántos libros. No, perdón, o sea, cosas así. Pero ese no es el trono del que estoy hablando. Estoy hablando de que el trono de la gracia van los ricos y los pobres. El rico va al trono de la gracia y el Señor dice, te escucho. Y el pobre tiene el mismo acceso que el rico. Y el rico y el pobre dice, Señor, sé propicio a mí que soy pecador y te escucha. Eres hombre y te escucha, eres mujer y te escucha. Eres niño, te escucha. Ese es el gran trono de la gracia. Ahora, ¿qué alcanzamos en ese trono? Misericordia. Misericordia. Gloria a Dios. Misericordia. Qué palabra dulce, ¿verdad? La misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar esas fuerzas que necesitamos en el momento en que lo necesitamos. Culmino con esto, mis queridos hermanos, y es, sencillamente como Jesús no hay otro como Él. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Y yo le pido al Señor que los que somos aquí miembros de la iglesia crezcamos cada día más en el conocimiento de Cristo. Esa es la máxima de nosotros, crecer en Él, en el conocimiento de Cristo. Y por otro lado, aquellos que nos puedan ver a través de nuestro canal de YouTube y esté escuchando este mensaje y no haya tenido un encuentro con Jesucristo, mi corazón y mi oración es que Dios se revele a tu vida y puedas comprobar. Como dijo Felipe cuando fue a invitar, llevó a Jesús, ven y ve, vente, vamos, ven y ve, ven y ve, porque solo Jesús trae paz. Solo Jesús perdona el pecado para siempre. Solo Jesús te hace nueva creación. Eres bueno.